Buenas, buenas. Vamos de lleno con el episodio de hoy que vamos a hablar del ego. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos al final? Porque hay dos extremos que son con todas las letras, dos confusiones muy grandes. Por un lado, la espiritualidad dice que hay que matar al ego y por el otro, el narcisismo moderno dice yo primero siempre. Y las dos cosas parten de una mala comprensión. Ego, etimológicamente, significa simplemente yo. No es un defecto, no es una virtud, es una función. Punto y aparte. Desde la psicología clásica, el ego es la función que organiza. Funciona como mediador, nos ayuda a decidir, a integrar nuestros impulsos con las normas y la realidad. Vemos que en algunos discursos espirituales se repite hay que matar al ego. Y dicho así, impresiona, suena profundo inclusive, pero estructuralmente es un error, porque si vamos a lo básico, ego, que viene del latín y significa simplemente yo, o sea, ¿qué estamos diciendo? Matar al yo, sin un yo, que como vimos es una función, no habría organización, no habría identidad, y sin identidad no hay posibilidad de decisión. Y sin decisiones no hay responsabilidad. Y sin responsabilidad no hay un orden. Y sin un orden no hay un progreso y un crecimiento real. Entonces, el ego no es arrogancia, no es soberbia, no es narcisismo. Eso son deformaciones del ego. El ego, repito una y otra vez, es una función más y es imprescindible, ya que si no está funcionando adecuadamente, eh, nos puede desorganizar completamente, pero si no está funcionando bien, podemos intentar arreglarla. No hay que matarla. Matar al ego sería como romper el volante del auto porque a veces manejamos mal. Entonces, es cierto que también muchas corrientes espirituales no apuntan contra el ego como función en sí, sino que apuntan contra su rigidez, contra su inflación. O sea, cuando uno se agranda, cuando la persona se agranda, y contra la identificación absoluta con el ego. Y en eso sí tienen razón, porque un ego inflado genera sufrimiento con el tiempo. El problema no es entonces tener ego, sino que el problema es apegarse a él, sobre todo cuando no está diseñado de un modo saludable. Cuando nos aferramos mucho a una imagen fija de quién creemos ser, el ego se vuelve rígido, se rigidiza. Y cuanto más rígido se vuelve, más nos defendemos, más reaccionamos y menos margen tenemos para cambiar. Eh, Muchas veces los conceptos que manejamos van cargados de sentido con el uso. Y es un temón esto, porque como vimos con Lacan, insistía en algo clave, que era el sujeto está estructurado por el lenguaje. Entonces la palabra no es solo un sonido. Y así tenemos un montón de palabras que convendría resignificar, pero tiene sus riesgos también. Por eso vamos a ir de a poco en el ciclo, resignificando y ordenando la cabeza para aliviar el alma, como es el alma de este ciclo de un año. Y muchas veces estos conceptos que van cargados de sentido con el uso,
como por ejemplo la palabra egocentrismo, pueden generar mala vibra. Y en realidad la palabra egocentrismo, por ejemplo, fue utilizada por Jean Piaget para describir algo estructural en el desarrollo infantil. El niño pequeño no puede todavía tomar perspectiva del otro. No era un juicio moral lo que hacía él, estaba describiendo una etapa evolutiva, pero con el tiempo el término se volvió negativo, se moralizó al término. Y lo mismo pasa con egoísmo. Las palabras no son inocentes, vienen cargadas de historia, de emociones, de simbolismo, y el container no es el problema, sino el tema es lo que trae consigo, ¿no? Como hablamos es como pensamos, y como pensamos es como nos organizamos por dentro. La palabra no es simplemente un sonido, es un orden que nos damos a nosotros mismos y por lo tanto es también como una orden de actualización de sistema operativo que, si la repito muchas veces, como vimos, nos setea, nos programa, y eso con el tiempo va quedando en automático, se internaliza, y cuando repetimos el ego es malo o hay que eliminar el ego, eso no es neutro, es un mensaje interno que puede desorganizar más de lo que ordena. Pero cuidado también, porque no revisar la historia de las palabras tiene un riesgo, que es utilizarlas mal, pero no por revisar la historia de las palabras vamos a negar el significado actual tampoco. Hoy en día, más allá del origen real de estas palabras, cuando hablamos de egocentrismo o egoísmo, estamos señalando algo real, que es una dificultad para considerar al otro y una priorización sistemática del propio interés sin registro relacional, sin el registro del otro. Eso no lo vamos a negar. En este ciclo no vamos a romantizar el egoísmo ni el egocentrismo. Eso ya lo hice en el pasado, en alguna vez en Instagram, en el mío lo encontrás fácil. Lo que sí vamos a hacer en este ciclo es afinar el concepto del ego, ya que el problema no es el ego, sino que el problema es cómo está configurado. A grandes rasgos tenemos un ego sano que tendría que integrar impulsos, ayudarnos a tolerar la frustración, reconocer límites y poder cambiar de perspectiva sin necesidad de agrandarse o desaparecer. Por otro lado tenemos al ego funcionando mal, que sería el ego inflado o agrandado, que es el que se defiende con grandiosidad, confunde autoestima con superioridad, no tolera la crítica, vive comparándose. Y por otro lado tenemos al ego pinchado, que es el que anda con culpa crónica, el miedo a ocupar un lugar, la dificultad para decidir, y es el que se achica ante cualquier desacuerdo. Y tenemos también un ego desorganizado, que es el ego que puede oscilar entre la inflación y el derrumbe. No necesitamos menos ego, necesitamos un ego mejor organizado. Si ajustamos demasiado la cuerda, se corta. Y si la dejamos floja, no suena. Así que la cuestión es afinación. Entonces, la pregunta no es si matamos al ego. La pregunta es, ¿tu ego está inflado, pinchado o afinado? ¿Podés cambiar de perspectiva sin sentir que desapareces? ¿Podés ocupar tu lugar sin aplastar al otro? ¿Podés decir yo sin que eso implique superioridad o culpa? Bueno, y vamos cerrando porque me recebo con este tema del ego y el ego maduro no necesita ganar, necesita ordenar. Esto fue Paja Mental por Fran Latorraga.